era la siguiente semana, primer día de clases presencial. Ah, ok. Entonces el día miércoles, ¿no? Por favor, así es. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, muy amable, no tenga pena. Muy bien, pues, habiendo aclarado las dudas correspondientes, les di el tiempo necesario para poder, creo que vamos a ir atrasaditos un poquitos, pero lo necesario para poder compartir y tener la posibilidad de poder, voy a ver si les puedo traer la pantalla. Déjenme ver. Muy bien. Vamos a desarrollar algunos procesos que obviamente ya debiésemos tener ya estudiado algunos, pero entiendo también la premura en algún momento de algunos compañeros que pues no tienen la posibilidad de tener esa mecánica de estudio. Si es de que, jóvenes, hay alrededor de 70 personas eh, asignadas, 75 80 por ahí, y solo veo 43. Yo sí hago la advertencia correspondiente. Un punto les hace falta, o dos, tres, con la asistencia podemos verificar. Pero si no estuvieron en mis clases, no se me acerquen a hablar porque no puedo hacer mayor cosa por ustedes. ¿Oyeron? O sea, también eso es parte de la reciprocidad en dos vías. Así es de que echa te digo, la advertencia y también algunos que no los vi durante clases, no una sola clase y lamento mucho de que no les haya ido nada bien, pero no puedo hacer nada sino ya clases. Esa no es ninguna amenaza, es ¿qué digo? Es una recomendación para que puedan estudiar a conciencia y tengan que se van a dilucidar o vamos a tratar de solventar en esta siguiente instancia. Así es de que gracias por estar presentes y entremos en materia, ¿verdad? Eh, eh, por favor, veamos entonces la definición de lo que es estos procesos en relación a lo que es los procesos de ejecución. Puntualmente, el proceso de ejecución es un proceso por medio del cual, o por medio de la cual se espera que se cumpla. No obstante, a falta de cumplimiento, como bien lo podemos advertir, hay un incumplimiento de la existencia de un derecho previamente establecido. La parte a quien le asiste el derecho, denominada ejecutante o ejecutor, quien a su vez solicita ante el órgano jurisdiccional el cumplimiento, pero aquí el elemento o requisito sine qua non es de carácter forzoso de la obligación. En la fase formal del proceso, en la tramitación per se del mismo, debiese establecer un cumplimiento. Sin embargo, pues han de ustedes observar que no se cumple, razón por la cual tenemos este mecanismo básico de control común. Bueno, entonces vamos a avanzar. Ahora bien, hay un tema muy importante que hay que tomar en cuenta en contexto a su naturaleza. Vean, esos procesos de ejecución tienen una naturaleza muy intrínseca. En primer lugar, es de carácter administrativa y la otra es de carácter judicial. Lo administrativo, varios teóricos coinciden en el hecho de que se establece al existir una obligación, obviamente adquirida previamente, ¿verdad? Esto opera en el ámbito de la ejecución. Se habla de un mero formalismo para hacerla cumplir eventualmente, ¿verdad? Y luego tenemos un aspecto de carácter judicial. En contexto administrativo, cabe resaltar que la obligación que se adquirió como tal se establece bajo un parámetro formalista. No sé si alguien que tiene su usuario. Voy a pedirles que todos se identifiquen, por favor, con su nombre, estimados compañeros. Por favor, gracias por atender a él bien. Y siempre es algo que siempre se requiere. Oigan, ustedes tienen entendido que una, una jornada es virtual y la otra jornada es presencial. Sin embargo, pues estamos sujetos al tema de que estemos conectados imperativamente a las clases, ¿verdad? Entonces, y esto es un tema que se los hemos reiterado. Entonces, dos parámetros en el contexto de la ejecución administrativa, porque se establece que al existir una obligación adquirida previamente, el ámbito de ejecución es un mero formalismo para hacerla cumplir.
El otro aspecto importante es en el contexto de lo judicial. En el caso de Guatemala, el ordenamiento jurídico penal, hablando muy propiamente de la naturaleza en la cual emerge esta institución, es de carácter jurisdiccional. En primer lugar, porque es el juez a través de un juicio como tal en el cual se hace valer dicho requerimiento. Entonces debe seguirse un proceso ante el juez competente para determinar el cumplimiento de la obligación. Entonces hay una fase formal y una tramitación de esta institución como tal, como ustedes pueden advertirlo eventualmente. ¿Estamos? Entonces, esta es la categorización de la institución de manera implícita, ¿sí? Ok. En cualquier momento, vean, hoy voy a hacer una dinámica, en cualquier momento voy a pasar la asistencia correspondiente, voy a tomar la captura correspondiente, entonces para que por favor estén atentos. Podría ser ya al finalizar o en cualquier momento me tomo el tiempo ya. Y vamos a ver si le damos una ponderación, ¿ya? También sé que hoy está jugando la selección y todo, pero yo creo que este, es importante también el hecho que estemos presentes. Muy bien. Hablemos del otro aspecto importante. Entonces, algo que me llama la atención puntualmente es en función de sus características. Fíjense ustedes que hay varias características. Cuando ustedes desarrollen un texto o lean un texto en contexto de este proceso, van a observar que existen caracteres. Obviamente la diferencia de otros procesos como tal como vimos el oral, tal como vimos el sumario, tal como vimos el proceso de arbitraje, hoy vemos el tema relativo a esta institución, entonces debe existir una obligación previamente declarada o establecida. Es decir, por ejemplo, en el proceso de el juicio oral, supongamos que fuese de alimentos, eventualmente se sigue el proceso como tal, ¿verdad? Se hace el requerimiento, no pagó, y entonces al no pagar se hace la ejecución correspondiente. Es decir, ya hay una obligación previamente declarada o establecida. Tomen nota porque aquí estamos hablando de dos aspectos muy importantes, lo declarado y lo establecido, ¿sí? Lo declarado puede ser por una autoridad, obviamente establecido también por una autoridad en un acuerdo inclusive de voluntades o a través de un órgano de mediación, hablando propiamente del tema de alimentos, o la existencia de una obligación per se. En el segundo aspecto, debe existir la posibilidad de un patrimonio ejecutable, ¿sí? Hay una cantidad líquida exigible, obviamente, ¿verdad? Que se requiere en ese contexto poder establecer esa. Se garantiza el cumplimiento de la obligación. Cuando se habla del cumplimiento de la obligación hay un aspecto muy fundamental. El garantizar el cumplimiento de la obligación tiene ese factor de carácter importante. Me llama mucho la atención en función de ese mecanismo que tenemos que tomar en cuenta. Luego, hay un aspecto importante que hay que mencionar, los elementos, ¿verdad? Fíjense ustedes que entre los elementos tenemos tres elementos muy intrínsecamente ligados a este tipo de procesos. Personales, formales y reales. Cuando nosotros hablamos de los personales, obviamente hay un órgano jurisdiccional sobre el cual o por medio del cual se va a dilucidar esta tramitación sustancial. Pero entonces tenemos un órgano jurisdiccional competente, ¿sí? Algunas teorías descartan que en cuanto a ese elemento jurisdiccional o al juez, porque indican que no interesa. O sea, estoy hablando en el contexto de lo que establece la teoría como tal. Sin embargo, pues el ordenamiento jurídico penal guatemalteco acepta la intervención de estos órganos jurisdiccionales como tal. Entonces tenemos los personales, que estamos hablando de un órgano judicial competente, y las partes procesales, que estamos el ejecutante, que puede ser el acreedor, el ejecutado, que es el deudor, y tercero, si eventualmente existiese la posibilidad de que sí, tuviese que reclamar. Entonces, en ese contexto de las partes procesales, óigame bien, partes procesales, hay una persona que requiere y otra persona sobre quien recae esa obligación. Es decir, alguien que requiere el pago y otra que se le exige el cumplimiento del mismo o el cumplimiento de una obligación. Tome nota de ello, o sea, en ese contexto. Luego tenemos los personales. En el tema de los personales hablamos puntualmente del título ejecutivo, que puede ser de forma jurisdiccional o no jurisdiccional. Aquí estamos hablando eventualmente
que la existencia de una obligación primigenia puede hacer que lo declare un órgano jurisdiccional, y en el segundo aspecto puede hacer que no le declare un órgano jurisdiccional, porque tal vez traemos a colación lo relativo a lo que es, por ejemplo, en el tema de alimentos, como bien se lo reitero, existe la obligación que debe fijarse por medio de un juez competente, y otra es que la obligación antes adquirida no haya sido ante un juez necesariamente, por el tema de la mediación, o por otro lado, que en escritura pública se faccione un acuerdo de voluntades y determinen y pauten o pacten, perdón, los compromisos previamente en relación al monto sobre la pensión, en relación a las obligaciones de tanto padre o madre, y hablando bajo esa perspectiva. Puede ser formal, jurisdiccional o jurisdiccional, por eso les traía a colación esta perspectiva. En reales, obviamente, se pretende ejecutar un patrimonio sobre el cual se ha adquirido, o en garantía de ello se ha tenido la obligación correspondiente. Los elementos son muy importantes, hay que tomarlos en cuenta para un contexto en función de lo que vamos a analizar a priori. Muy bien. Ahora bien, vámonos al siguiente elemento. Hay un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta. Primero, las clases de ejecución. ¿Sí? Eh, yo, bueno, no solamente su servidor, sino la teoría, y también atendiendo a lo que establece el decreto 107, establecen los singulares y los colectivos. Sí, la singularidad en ese contexto tiene mucha remembranza. En primer lugar, porque son aquellas en las que existe una o varias obligaciones claras previamente determinadas contra un ejecutado, lo que paulatinamente tiene una división muy general. En primer lugar, tenemos la ejecución en la vía de apremio, ¿verdad? La vamos a explicar en su momento, qué consiste, cuáles son sus matices, cuáles son sus principios, cuáles son sus plazos, la vía recursiva, entre otros. Y el juicio ejecutivo como tal, ¿verdad? Hablamos en la ejecución de la vía de apremio, el ejecutivo, también tenemos ejecuciones especiales y la ejecución de la sentencia correspondiente. Entonces, la singularidad radica principalmente en las obligaciones claras que previamente han sido determinados contra un ejecutado. Es decir, con antelación hubo un compromiso, inclusive un instrumento que determinaba la obligación, o que por otro lado existiese una fase formal procesal, ya, de un juicio determinado que implicaba una obligación correspondiente establecida por una autoridad correspondiente, obviamente a requerimiento de una parte actora, entre otros. Los colectivos como tal son aquellas en las cuales las reglas generales que no tienen completamente terminado al ejecutante o al acreedor, que son por lo menos dos o más. Anteriormente se encontraban regulados en el título 5 del decreto ley 107. Sin embargo, pues aquí les anoto que este título quedó derogado con la creación de la ley de insolvencia. Entonces, quedando vigente un nuevo procedimiento regulado en la ley de insolvencia. Vamos a verlo en su oportuno. Me gustaría que tuvieran, tomaran nota de eso. Y la reforma del 8-2022, ¿verdad? Muy puntual, porque la ley de insolvencia trajo consigo esta nueva modalidad reestructurada de las clases de la ejecución en un contexto de las ejecuciones colectivas. ¿Sí? Entonces, por recapitular, singulares tenemos 4 y colectivas es la que regulaba en un contexto histórico el decreto ley 107, y posteriormente ya con la reforma establecida en el decreto 8-2012, quedando vigente un nuevo el procedimiento regulado en la misma. ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar entonces, porque creo conveniente. Entonces, hay una acción ejecutiva, ¿sí? Veamos entonces ese contexto. La acción ejecutiva, eh, el derecho le da esa ponderación o ese agregado en el que se posee, bueno, se hace poseedor, un acreedor de acudir a los órganos jurisdiccionales con el fin de hacer efectivo una obligación previamente establecida. Y este debe estar respaldada del título ejecutivo que le dio origen. Quiere decir entonces que este derecho lo posee ese acreedor que eventualmente puede instar ante los órganos jurisdiccionales
para que estos vean a través de un medio probatorio, obviamente hay que probar que se tiene esa obligación y debe estar respaldada dentro de un título ejecutivo ya, que le dio origen a. Entonces, esta es una ejecución de carácter colectivo, ¿sí? Acudo ante un órgano jurisdiccional para que sea efectiva la obligación previamente establecido, lo cual debe estar respaldado con un título ejecutivo y el cual le dio origen. El título ejecutivo como tal, ¿qué es? Lo que pasa es que hay que entender la mística de esta institución, de tal cuenta entonces que este documento que va a facultar y que obviamente acredita una obligación, como bien lo indicamos, previamente establecida, paulatinamente va a permitir que el acreedor dé inicio a un proceso judicial. Obviamente esta puede estar o no estar garantizada previamente. Entonces vamos viendo que el título ejecutivo es este documento que me cataloga como, inclusive, o nos puede catalogar como acreedor de una obligación o que faculta que sobre ella pueda requerirse a esta persona previamente establecida, es decir, que con antelación haya adquirido sobre la obligación, no puede salir posteriormente. O sea, si no, no habría razón de ser. Primero la obligación se incumple y luego se ejecuta. Ese sería el deber ser como tal. Esta puede estar garantizada o no previamente. Entonces, vamos con el tema del juicio ejecutivo cambiario. Fíjense ustedes que bajo la temática del juicio, los juicios ejecutivos, hemos observado puntualmente lo relativo a estos juicios que hemos enunciado con antelación. Solo por recapitular, los voy a trasladar hacia allá. Los procesos de ejecución, habíamos hablado puntualmente administrativo, judicial, las características, sus elementos. Sin embargo, aquí hablamos en relación a lo que eran las clases de ejecución, que son las que reconoce, en este caso, los relativos a las singulares, el ordenamiento jurídico, procesal civil y también en relación a la ley de competencias. Y luego tenemos la definición de este contexto. Y para reunirnos en concreto a lo que es el juicio ejecutivo cambiario. En este contexto, el juicio ejecutivo, obviamente cambiario, se establece como el cobro de un título de crédito que da lugar al procedimiento ejecutivo. Esto sin necesidad de reconocimiento de firma ni otro requisito. Esto es salvo el protesto fuera legalmente necesario para los efectos del procedimiento, se entenderá como el domicilio del deudor y que aparezca en el título. Estamos hablando un apartado en función de lo que establece el artículo 630 del Código Comercio de Guatemala. Han de ustedes saber que ahí hay títulos que eventualmente pueden ejecutarse en un contexto de una transacción comercial o un pacto de una obligación adquirida como tal, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando puntualmente de que tendríamos que analizar cómo se clasifican los títulos de crédito. Yo creo que están viendo mercantil, ¿verdad? ¿Cuáles son los títulos de crédito? ¿Alguien me lo puede escribir? Si no quieren hablar, me pueden indicar. ¿Y cuáles son los títulos de crédito? En algún momento, quizás antes. Todavía no hemos llegado a ese tema, Lick. ¿Sí le escucho? Bueno. Buenas noches, licenciado. Todavía no hemos visto eso. ¿No han visto los títulos de crédito? Aún no. Lo pueden googlear. ¿Cómo se clasifican los títulos de crédito? Muy bien. Cheque, anoten, letra de cambio, pagaré, entre otros, obviamente, ¿verdad? Solo por darle un ejemplo, que eventualmente este puede ser la naturaleza de esa institución. Son 97, compañeros, no son 97. Disculpe, ¿cuál es el fundamento legal de los títulos de crédito en el Código de Comercio? Artículo 630, esta era la naturaleza que habíamos observado eventualmente, ¿bien? Vamos a ver.
Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿O no? Gracias. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, muy amables. Muy bien, gracias por estar presentes y vamos a tratar de avanzar hoy. Vamos a ser puntuales en esta temática. Oye. Y luego tenemos una diferencia entre el juicio ejecutivo y el juicio ejecutivo cambiario. Esto es muy importante porque ahora dice, mire este, y ahora cuál es la diferencia sustancial de esta institución, porque atiende a un presupuesto meramente de legalidad. En primer lugar, tenemos que el juicio ejecutivo cambiario es aquel que inició mediante la ejecución cambiaria, la cual se basa en una obligación contenida en un título de crédito. Obviamente, el 630, el que acabamos de indicar, es en contexto de títulos de crédito. O sea, voy a ejecutar una obligación adquirida con antelación. Ya, estamos. Eh, pero son varios los tenedores del mismo. Por ejemplo, el ejecutivo cambiario es aquel que inicia mediante una acción cambiaria, la cual se basa en una obligación contenida en el título de crédito cuando son varios los tenedores del mismo. Obviamente pudiendo accionar contra cualquiera de los mismos y se le encuentra regulado en los artículos 615 y 630 del Código de Comercio, ¿verdad? Por favor, para que vayan haciendo esa relación precisa de esos artículos. No lo vamos a analizar, obviamente, porque por factor tiempo, pero hay tipos entonces, por adentrarnos al análisis, creo que quieren que regrese ahí, por favor, solo tomen nota del artículo 615 y 630. Los ilustro de esa manera, jóvenes, porque realmente es muy procedimental. Entonces, yo bien puedo venirles a hablar aquí la sustanciación de algunos, pero creo que hay dos temáticas en ese contexto. El primero es que puedan ilustrarse, nos vamos a ilustrar un poco con las gráficas que ya han ustedes observado que los esquemas han estado en su momento. Bueno, pues, obviamente los siguientes procesos los voy a dilucidar a través de esquemas, pero aquí es puntualmente esta institución. Luego hablamos de tipos de acción cambiaria. Los tipos de acción cambiaria, esto lo van, obviamente no voy a desarrollarlo bajo este contexto, pero hay acción cambiaria en la vía directa y en la vía de regreso. Eso lo van a tener ustedes muy presentes, no lo van a analizar ahorita, eso va en derecho, pero está en el derecho mercantil 2, si no estoy mal. Bueno, de hecho, títulos de crédito creo que es derecho mercantil 2, si no estoy mal, pero es interesante, porque fíjense que solo para entrarnos a priori, el artículo 616 del Código de Comercio establece que se denomina de esta forma cuando se deduce la acción contra el principal obligado, que es su avalista. Aquí tendríamos que analizar quién es un aval, qué es un avalista, entre otros, sí, pero solo por hacer la distinción a efecto de que podamos establecer esas matices puntualmente. Luego tenemos la acción de regreso. La acción de regreso como tal implica que se denomina en esta forma cuando se deduce la acción contra cualquier otro obligado. Por ejemplo, algún endosante del título. Eso lo encontramos en el artículo 616 del Código de Comercio. Entonces tenemos dos tipos de acciones cambiarias, acción directa y la acción, algunos le dicen la vía de resaca, ¿va? Ustedes así nos enseñaron en su momento, pero es en la acción en la vía de regreso. ¿Estamos? Muy bien, ojo con esos dos artículos para que lo tengan presente, ¿sí? Ahora bien, la ejecución en la vía de apremio. Fíjense ustedes que en la ejecución de la vía de apremio como tal, eso sí, por favor, tomen nota de los artículos que eventualmente pueden tomarse en cuenta. Hay que establecer con puntualidad los títulos ejecutivos. Procede la ejecución en la vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación apegada a una cantidad de dinero líquida y exigible. ¿Sí? Eso lo encontramos. ¿En qué artículo lo encontramos? A ver, Dinora. Artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vale, vámonos todos con ese artículo, 200, ¿qué? 94, Código Procesal Civil y Mercantil. Procedencia de ejecución en la vía premio. Procede la ejecución en la vía de premio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que se traiga aparejada la obligación para cantidad de dinero líquida exigible. Primero, sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada, que obviamente se ha dictado, se ha sustanciado, se ha seguido el proceso correspondiente, ¿sí? Luego tenemos lo relativo al laudo arbitral, que no esté pendiente de recurso como tal, de revisión, ¿verdad? Aquí tengo que recordar
los laudos habitales, que solo procede la revisión. Se recuerdan el artículo 43 que ayer pudimos evidenciar en el contexto de lo que establece el artículo 43 de la ley. De ahí tenemos créditos hipotecarios, los bonos de cédulas hipotecarias y sus cupones correspondientes, ¿sí? Avancemos, pues. Luego tenemos, aquí tengo que recordar en el contexto número 5, bueno, sí, 5, que recordar que la prenda ya no se aplica, toda vez que el régimen de la prenda se encuentra bajo las garantías mobiliarias, la cual tiene su propio proceso de ejecución, y eso está regulado en la ley, en el artículo 5 de la ley de garantías mobiliarias, ¿sí? Que conste que les estoy indicando esto, ¿sí? Y si les digo radiquen o establezca el título, bueno, hay un título ejecutivo y estamos hablando de lo relativo a lo que es estos créditos prendarios, o sea, o recordar que la prenda, pues obviamente ya no se aplica, pero el régimen de prenda lo rige las garantías mobiliarias, entonces tenemos que desarrollar en ese contexto. Luego la transacción celebrada en escritura pública, convenios celebrados en juicio, y los convenios de acuerdos aprobados, homologados por el juez competente, ¿sí? Obviamente eso es adicionado por el decreto 47-2022, ¿verdad? Miren, esto es importante. Tengo que saber qué títulos se van a dilucidar en ese contexto, ¿sí? Pero déjenme ver qué más tenemos aquí. Explicación de los títulos. Vamos a ver. Yo creo que no me da tiempo, pero aquí estoy. Va. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Algo bien importante que hay que tomar en cuenta en este contexto es que tengo que establecer la eficacia del título, ¿sí? Es decir, ¿es eficaz ese título? Va, y ahora, ¿cómo determino la eficacia del mismo? Los títulos expresados con anterioridad pueden perder su fuerza ejecutiva. ¿Cómo así? Sí. Pero mire, es que mire, ¿hace cuánto fue eso? Hace como 10 años. ¿Puedo o ya no puedo? Veamos. A los 5, esto lo establece el artículo, bueno, obviamente los numerales 1, 2, 3, 6, 8, si no están garantizados del artículo 194 del decreto ley, pero a los 5 años, si la obligación es simple. ¿Sí? 1, 2, 6, 7, 8, si no están garantizados del artículo 194, obviamente. Y a los 10 años se hubieran garantizado, si hubiera garantía constituida, ¿verdad? Entonces estamos hablando del numeral 3.4 del decreto ley 107. Siempre analizar el 296, obviamente, porque es lo que establece. Vean, dice, ineficacia del título, artículo 296, acompáñenme. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años, subrayen esa parte. Si la obligación es simple y a los 10 años se hubieran prenda hipotecario. Sin embargo, bueno, en ambos casos los términos se contarán desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición que hubiera. Solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y fundamenten en prueba documental siempre que interpongan dentro del tercer día de ser requerido o notificado al deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Muy bien. Avancemos pues. Demos una diferencia entonces con el juicio ejecutivo, ¿sí? La diferencia con el juicio ejecutivo es que el juicio ejecutivo se determina previamente si la ejecución procede o no. Entonces existe en algún momento la posibilidad de que exista un periodo de oposición por parte del ejecutado y se emite una sentencia. Esto puede ser apelable o también posteriormente revisada mediante juicio ordinario. Tomen nota de la diferencia sustancial en cuanto a ello, ¿sí? Ello quiere decir entonces que en el juicio ejecutivo, previamente la ejecución procede, bueno, o no, ¿verdad? Si existe la posibilidad de un periodo de oposición por parte del ejecutante. Entonces vamos a ver un poquito, adelantémonos en ese contexto. Vean, aquí tenemos un esquema. La ejecución en la vía previa. Vamos a ir un poquito puntual y aquí les tengo más o menos un modelo de cómo es que existe la ejecución. Miren, este es un primer escrito en el cual, pues de paz, civil y familia de trabajo, esto ya, el tema de la cuantía, eso ya lo analizamos. Esos son, ya tiene que ser los juicios que vamos conociendo y en ese contexto aquí tenemos una resolución. Tienen por recibidos, se tiene por subsanados,
se reconoce la calidad activa, se admite el juicio, se tiene por ofrecido los medios de prueba, se califica el título como tal. Y ojo en el numeral sexto, vean, porque se califica el título, es el elemento sustancial que les acabo de indicar. Se califica el título siendo suficiente y la cantidad de dinero líquida exigible del paso vencido. Despáchese el mandato de ejecución. En la primera resolución están dando la orden del mandato de la ejecución, requiriendo al pago ejecutor la cantidad de, digamos, en este caso, 22,000 quetzales, que deberá ejecutarse en concepto de pensiones alimenticias. Si el acto de requerimiento del ejecutor no se hace efectiva en la cantidad adeudada de no existir bienes embargables, percíbase en su oportunidad y se certifique lo conducente a la Fiscalía del Ministerio Público. O sea que aquí le está hablando del delito eso, perdón, aquí es negación de asistencia económica. ¿Sí? Bueno, ojo con eso. Regularmente, en contexto de negación, en el contexto de alimentos, nunca pagan. Entonces, ¿sobre cuál van a ejecutar? No hay. Entonces, se van por el delito de negación de asistencia económica. En la vía de apremio, el artículo 294, ya lo analizamos en su oportunidad. Vuelvo y repito, entonces, hay una sentencia que pasa por cosa juzgada, ya indicamos el laudo arbitral, crédito, bonos, cédulas, créditos prendarios, transacciones, convenios, conviene de acuerdo a la aprobada homologación por juez competente, y entonces lo relativo al tema de la demanda, ya analizamos en su momento que el contenido es en función de lo que establece el 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, que debe acompañarse el título ejecutivo y demás, y verificar que se cumplan con los requisitos que consista en el crédito cierto, líquido y exigible, que eso ya lo han ustedes analizado en el contexto del derecho civil, ¿sí? Que sea cierto. ¿Por qué debe ser cierto? Líquido exigible. Vamos a ver, Dinora, ¿por qué tiene que ser cierto? Cierto. Que tiene que dar validez, tiene que ser certero, tiene que ser real, tiene que existir. Muy bien. Líquido. Pregunta mencionó. Líquido, ¿por qué líquido? Cuando hablamos de liquidez, hablamos de efectivo, dinero. Tiene que ser, puede ser cobrado. Y exigible. Porque tiene el derecho de solicitarlo. Miren, jóvenes, bajo esa temática es que hay una naturaleza muy implícita bajo eso. Y luego está la calificación de la demanda, que es lo que ya les ilustré acá. Se califica el cumplimiento, la procedencia al título y luego el mandamiento de ejecución. Por medio de este se requiere el obligado al cumplimiento de la obligación y se establecerá la competencia del embargo de la obligación y esta no garantiza el nombrado para que efectúe un notario o un ejecutor. El artículo 298. ¿Ya se recuerdan de eso? Sí. Sí. Regularmente es el pobre notificador quien va a requerir. Es el notificador el quien dice, bueno, me constituyo como ministro ejecutor o como ejecutor, facciona una cédula de notificación, hace constar ese extremo, y de ahí si no cumplió, ¿verdad? Y en caso de no poderse, pues está la facultad del notario. Ana, la escucho. ¿Sí, Ana, la escucho? Con respecto al embargo, yo tenía entendido que antes del decreto del acuerdo 47/2022, que no existían los embargos dentro de los EVAs con respecto a los créditos hipotecarios. Pero tengo entendido que sí se modificó, que sí se puede hacer un tipo de embargo, pero no necesariamente en cuentas bancarias. Cuando se refiere, eso es pregunta, cuando se refiere a embargo, tendría que ser efectivamente sobre el bien inmueble de la hipoteca, ¿verdad? ¿O estoy en error? No, tiene mucha relación. Usted me decía, antes se hacía y ahora no. Esa era la duda, ¿no? Sí, y sobre el embargo tendría que ser en el registro mercantil. No, perdón, en el registro de la propiedad, todavía los confundo. El registro de la propiedad. Depende, ¿verdad? Porque recuerden que cuando vamos a las medidas cautelares, como tal, atiende a su naturaleza. O sea, no nos debemos de perder. Hay unas que son de carácter urgentes y hay otras que son de carácter
pecuniarias y que implican la obligación de una garantía. Sí, entonces hay que hacer la distinción de cada una de ellas. Sí, sí. Esto es algo, ¿por qué es algo complejo? Esto lo vemos en el proceso penal, el proceso civil. Hay una usurpación, necesito garantías. Entonces, entonces embarguemos cuentas. Va entonces anotación del Registro General de la Propiedad e ilustro. Eso es bien complejo porque tienen que determinar, la persona tiene que proponer eventualmente cuáles son los bienes y acreditar a quién le corresponde. Es muy complejo. Es tan complejo. O sea, lo más fácil es sobre las cuentas para asegurar el monto en determinado momento. Fíjate que con respecto a cuando yo estuve en juzgado, realmente no encontré un EVA que tuviera solicitud de unas cuentas bancarias que fueran embargadas. El banco generalmente son los bancos los que solicitan los EVA sobre los créditos hipotecarios. No, jamás vi una solicitud de embargo sobre cuentas bancarias o sobre salarios, a menos que fuera ¿cómo se llaman estos? Los empresarios que tengan muchos ceros en sus cuentas. Pero generalmente son sobre los bienes inmuebles que solicitan que sea sobre el bien inmueble. Sí, recuerde que regularmente es un requerimiento y eventualmente lo tiende a valorar cada uno de los sujetos. Bueno, el juez, inclusive, por ejemplo, en el tema de alimentos, se puede pedir el embargo correspondiente y lo puede pedir en la demanda correspondiente. Inclusive, puede ser que le diga, mire, embargue todo esto o hágalo en función del salario, y entonces hace la advertencia correspondiente de que pues, bajo los límites que establece la ley, ¿verdad? De igual forma, así opera en las demás instituciones, garantizando las obligaciones futuras. Vamos entonces con el trámite de la ejecución en la vía premio. No, hay una distinción per se. Primero, a diferencia de lo anterior, inicia con la misma demanda, pero aquí tenemos la actitud del demandado. Aquí hay pago. Primero se da por finalizado el proceso, conforme al 300 del Código Procesal Civil. Si no paga, puede interponer excepciones, ¿verdad? Que destruye la eficacia del título y se fundamenta en la prueba documental y se resolverá en la vía incidental dentro del tercer día del requerimiento si es procedente ejecutar el embargo solicitado. Luego tenemos la tasación. El artículo 312 establece se efectuarán por expertos por establecer un valor a los bienes embargados en el caso de que las partes no hubieran convenido en el proceso del se da la orden de remate, si fuera el caso, pero realmente no llegamos hasta ahí, pero puede ser. Se fija el día y hora del remate, 313, ¿verdad? Se da anuencia del remate por 3 días en el portal electrónico, el diario oficial, por edictos fijados por los estrados, el tribunal y el juzgado menor, población que correspondan al bien que se va a subastar. Esto es durante el término de 15 días, ¿verdad? No olviden, esto lo establece el 313. Luego puede hacer el remate, 315, dentro del término de ¿qué? De al menos 15 días, no mayor de 30 días de publicación del edicto. Y bueno, el pregonero del juzgado va a anunciar el remate, se admitirá a los postores que hayan depositado el 10% del valor de sus ofertas, a menos de que se ejecute e indique que no es necesario. Y si no hay postores, pues se reprogramará disminuyendo el monto hasta un 70% y disminuirá continuamente hasta llegar hasta un 10%. Y aquí les consigno un tema de un edicto, en la vía premio, perdón, sí, este juzgado señala audiencia tal y tal y tal y tal, el 10, para que una venta pública y subasta del inmueble dado en garantía y entre otros. Sí, muy importante este mecanismo. Y luego tenemos entonces el trámite de la ejecución de la vía premio. ¿Qué cambia? ¿Qué cambió? ¿Sí? ¿Qué cambió? Lick dice, pero sí es ejecutado. En teoría, aquí dice Leonel Aguilar, pero si el ejecutado logra cancelar los pendientes en el remate, quedará sin lugar. El problema es que hay etapas que ya precluyeron a ustedes. Entonces, esto es algo muy importante.
Yo no he visto que haya llegado hasta esa etapa ustedes. O sea, realmente no he visto, Ana, la escucho, pero tiene lógica lo que usted indica. No, no sé ahí, ese debiese ser el deber ser. Ana, la escucho. Dinora, le disculpe. Perdón, sí. Con respecto a los remates, con la pregunta del compañero, sí se pueden dar casos de que se puede cancelar la deuda o el líquido con el banco. O sea, al momento que se da una negociación, se puede transar, pero se tiene que hacer antes de que inclusive después del remate se podría realizar la cancelación, la fecha del remate. Se tiene que hacer antes de la traslativa de dominio. La traslativa de dominio es cuando el juez, ante el juez se hace una escritura donde el banco o la persona que está ejecutando viene y solicita que se le adjudique el bien inmueble. Por eso se le llama, se me olvidó, lo acabo de decir. Bueno, lo que dije. Sí, lo traslativo de dominio, la escritura traslativa de dominio. Debiese ser en escritura, pero aquí como es todo judicial, se fija a través de la orden judicial correspondiente. Obviamente hay que hacer las anotaciones correspondientes, siempre. Yo le voy a ser bien honesto, si se llegó al remate, muy difícil que acaezca esto. Son eventualidades, como bien lo dice el compañero puntualmente. Sí, Lick, pero dice aquí Leonel, Lick, pero si el ejecutado logra cancelar, o sea, yo vi el caso de primera instancia donde las personas ya solo debían 50,000 y se dio el remate y al final sí lo lograron conseguir el dinero. Sí, se da el escenario que dilucida la lista, pero eventualmente se da el plazo para la publicación correspondiente, el remate correspondiente, pero en su mayoría veo que la mayoría, si se va a remate, se hace la aclaración de dominio en caso de que exista la posibilidad de que haya personas que tengan en sí ese interés sobre las ofertas correspondientes, ¿verdad? Entonces se da el escenario del 315 dentro del término de los 15 días, no mayor de 30 días. Como le digo, esto es un tema meramente excepcional. Ya el juez, yo no diría que discrecional, pero la práctica indica que eventualmente sí tenga la posibilidad de poder paralizar el procedimiento para hacer el pago correspondiente y pues no se haga el remate correspondiente. Eso es como minuto 80, ¿va ustedes? Del partido. Y bueno, toca. Liquidación. Puede hacerse en la vía incidental. El artículo 319 se hará respecto a la deuda, sus intereses, así como las costas que se hubieran provocado y los gastos judiciales. El depósito del precio. 323. Probada la liquidación mediante auto judicial, se deberá realizar el depósito en la tesorería de los fondos del organismo judicial en un término no mayor de 8 días. Ese es el trámite. Y aquí viene lo que decía la ley, miren, escrituración, 324. Realizado el pago correspondiente, procederá a la escrituración relativa de dominio. Dentro del término de 3 días, la cual deberá transcribirse el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. Este es importantísimo, ¿yo? Sí, importante. ¿Sí? Liqui no se hace en escritura pública. Lo que pasa es que viene de una orden judicial. Entonces, y la inscripción correspondiente. Entrega de bienes, 326. Dentro del término que no exceda de 10 días de otorgada la escritura correspondiente bajo procedimiento, se ordenará el lanzamiento secuestro a las costas del ejecutante. Cuénteme, Dinora. Con respecto a la escrituración, fíjese que si tuve la oportunidad de estar en varias escrituras, bueno, en varias firmas de la traslativa de dominio, hiciera en hoja de protocolo, todo. Sí, debiese, es que ese es el deber ser. Yo me refería a la resolución que ordena esa institución. Sí, obviamente, tiene razón, disculpe. No es fruto, mire, pues, no es que se acuerde, porque ahí quien representa a la persona quien perdió, digamos, en este caso perdió el bien inmueble. ¿Sí? Entonces hay una orden judicial, a raíz de eso se hace la documentación, no se establece el registro, porque no creo que el registro acepte solo con una orden judicial. ¿Ya? Inclusive las anotaciones que se hacen son en formularios que son emitidos por la Contraloría General de Cuentas
¿ya? La descripción correspondiente, y ojo, son auditados. Y no le aceptan cualquier otro formulario, no le aceptan solo la resolución, o sea, no le aceptan decir, mire, ya se ordenó esto y esto. Entonces, libremente ustedes pueden hacer la anotación correspondiente. No, existen formularios identificados, auditados por Contraloría General de Cuentas, donde se anotan un libro, folio y la transcripción de la resolución que ordenó hacer la anotación correspondiente. Es más, es como un exhorto, un despacho, en el cual ordenan, ¿sí? Es bien bonito el proceso, ¿sí? Y muy delicado también, muy delicado. Más para los auxiliares judiciales porque he visto que manchan como 100 para hacer una. Se lo digo por experiencia, yo he tenido que firmar un montón. Lástima, el tema de la praxis se nos complica para ilustrarlos todo aquí el tiempo, porque de verdad quiero abordar todo el contenido. Voy a mencionar su cámara al momento de llamarlos por nombre. Por favor, no le avisen a nadie. Oye, ¿cuánto estamos hoy? 4 de septiembre. Romeo Orellana. Presente. Romeo Orellana Brenda. ¿Dónde Sí, está? presente. Aquí Ok, estoy. bienvenida. Papa, David, Dávila. Ok. Vamos con Martínez Arias. Ok. Juan José Cucú. Ok, qué bueno. Bueno. Hernández Ruiz Luis. Presente, Lic. Ok. Pues hasta ahorita solo 2 compañeros. Ya. Bueno. Castro Gámez. Presente, licenciado. Me gusto saludarle, Lida. Barrios Morales. Castro Gámez. Sí, gracias, Lida. Barrios Morales, Wendy. Carrera Leal, Oliver. Carrera Leal, Oliver. Bueno, está bueno. Mejía, Cahuex. Presente, Lic. Bienvenido, qué bueno, Mejía. Rodríguez, Arenales. Presente. Muy bien, Lida, qué gusto. Y Locón Rodas. Presente, licenciado, buenas noches. ¿Me podría encender su cámara, por favor? licenciado presente, Gracias. no sé por qué no se oye. No hay pena. Roldán Reyes, Wendy. Vamos con Díaz Parraza. Álvarez Hernández. Álvarez Hernández. Bueno. Estrada Quinteros. Agustín Jerez, o Juárez, perdón, Sandy. Cuellar Irving. Cuellar. Licenciado. Cuellar. Ya me lo dejaba fuera ahí. Cerón. Presente, Méndez. Lic. Qué gusto. López Castellón Flor. Presente, licenciado. Qué gusto. Chamalé López Miriam. Esta cosa. Chamalé. Higueros Pérez. Higueros Pérez. Señor Jonathan. Arenales tiene su bocina, mira, su micrófono. No sé qué le pasa a esta cosa. Higueros Pérez, Jonathan. Vamos, avancemos. Arana Núñez. Presente, Lic. Buenas noches. ¿Cómo se saca? Muy bien, Arana. Pisen. Pimentel. Buenas noches, licenciado. Presente. ¿Dónde está No, usted? no Ahí lo está. puedo pagar. Ramírez Zacarías. Hay un Zacarías aquí. Vamos. Solo que es con S, entonces no es mi primo. Vamos, pues. Buenas Ramírez noches, Zacarías. licenciado. Ramírez Buenas Zacarías. noches. Aquí Mercedes. estoy.
Bueno. Solórzano Guido. Presente, Lick. ¿Quién es? Marquela Miro. Bien. Girón Hernández, es que les voy a dar un puntaje para todos, de verdad, justo es que ustedes estén aquí, y si yo estoy aquí, que de verdad a mí me encanta, me fascina el fútbol, o sea, hasta una vez, por mí yo estuviera gritando, ya, pero no conseguí boletos. Girón Hernández, Jennifer, no está, güey. Tai Juárez, Ishcayau, Ambrosio, López Dávila, Montejo Mere Jennifer, Jacob Domínguez, Talento López, Presente, Lick. Girón Morales, Girón Morales, López Marroquín, Leila, Buenas noches, presente. ok, Leila, Pérez Santizo, después no, bueno, después les digo algo, Godoy Pérez, Jacqueline, Presente, licenciado. imagínense yo pasando lista, pues, parece esto un mercado, pero de todos modos tengo que hacerlo. Cirais, Tixta Cirais, Chuapa Marroquín, Aguilar Esquivel, Presente, Lick. excelente. Minera García, Minera García, Yuk Ichich, Yuk Ichich, Vázquez Ortiz, Tomasa Estrada, Tomás Estrada, perdón, Santos Herrera, Hernández Mayén, Kib Andrea, bueno, Morales Ávila, Muralles García, Jiménez Morales Carlos Roberto, Pivaral Arriaga, Chiu Soto, Berríos Escobar, Aguilar Presente, González. licenciado Berríos Escobar. Berríos Escobar. ¿Dónde está usted, Berríos? Aquí, Lick, no sé si me mira. Aquí estoy. No, usted en el estadio está. ¿No? Solo porque, mire, de verdad. Aguilar González. ¿Todo bien? Creo que consiguió entradas. Sabría Fuentes. Perdón. ¿Dónde está usted? Hoy sí castigado. Los puntos se ganan ustedes. Sabrina Fuentes. Sí. Ya les voy a decir por qué estoy haciendo esto. Yulisa Porque no Ramos. consiguió entradas igual que yo. Vites, Yulisa. Bueno. A ustedes. Yo quiero terminar. A mí me dijo no, Arlem Yulisa. No, aquí es Britney Yulisa. Mixta, perdón, Tixta Jerónimo. Presente. Ay, Lick. Presente. ¿Quién dijo presente? ¿Yo? Tixta, ok. Sí. Corpeño. Jennifer Ticta. Corpeño, Marroquín. Presente, licenciado. ¿Dónde está usted? Va, cámara encendida, no pasa. Cetino María Lucrecia. Bueno. Cojón Tagatic. Francisco Cosajay. Hernández Morales. Hernández Morales. Bueno. Fuentes Saucedo. González Presente, Calderón. licenciado. Fuentes Saucedo. Fuentes Saucedo. Sí, yo. Vamos a ver, sí. González Calderón. Méndez y Fuentes. Buenas noches. ¿Cómo?
González Calderón, Cifuentes. Méndez y Fuentes, Francisco David. Hola, Lick, buenas noches. Ah, sí, gracias. López Ríos, Astrid. Presente, licenciado. ¿Dónde está usted? Ah, va. Aquí está. Cojón López. Cojón López. Soto Villagrán. Escobar Martínez, Álvarez Bamaca. García Prado. Contreras López. Presente, Lick. Contreras García López, Prado. muy bien. ¿Dónde está García Prado? Y soy Lick, presente. Buenas noches. Buenas noches, García. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Y Contreras López. Presente. Esteban Barrios. Archila Castillo. Ayala Chamay. Poncio Toscano. Buenas noches, Lick, presente. ¿Dónde está Poncio? Tengo una cámara encendida y el otro solo micrófono. ¿Dónde está Poncio? A más le vale, pues, Poncio. Vázquez Boror. Pura coacción para estar en clase, muchacho. No debería ser así. Esto es USAC. Palacios García. Palacios García, ¿va? Alvarado Sánchez. Mateo Jacinto. Presente, Lick. Mateo Jacinto, vamos a ver. Jennifer. ¿Quién Sí. es? Bueno. Vázquez Díaz. López Chom. Ramos Rosales. Monzón Cárdenas. Canel Cochoa. Carrillo Chapán. Alfaro. Presente, Lick. Alfaro Macajola. No, Carrillo. Pero que no me dijo antes usted. Ah, bueno, pues. Pasó muy rápido, Lick. Alfaro Macajola. Alonso González. A las 3. ¿Qué hora va a Presente, terminar? Lick. ¿Quién es? Alonso González. Alonso González, ¿qué? Juliana. 11. Alonso González, Juliana, excelente. Lemus. Onice Juliana. Ok. Onice. Lemus Alvisures. Presente, licenciado. ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero ver. Aquí estoy. Ah, bueno. Vale, está en su casa. Ah. Secur. Muy yucayo bastes. Mateo Andrea. Contreras García. Ramos Ramírez. Leiva Torres. Presente. ¿Quién es Leiva Torres? Aquí, Lick. ¿Dónde está? No la veo. ¿Dónde está? Aquí. Ah, bueno. No está en el estadio, ¿va? Si está en el No. estadio, qué bueno. Ya me imagino todos en el estadio y sacando su... presente, Lick. Rivera Kel. Rivera Kel. Montenegro Girón. Rosales Pérez. Guzmán. Mun. Sosa Ramos. Buenas Ay, noches, presente. ¿quién me dijo? Guzmán Mun, ¿quién es? Yo, licenciado, buenas noches. Ah, muy bien. Y Lick, soy Rosales Pérez. Ruth Noemí. Rosales Pérez Ruth. Y Sosa Ramón. Sosa Ramos, Lick. Buenas Ah, sí, noches. perdón. Ya Sí. le cambié el nombre, pero no cambia la historia. Muy bien para todos. Los demás Licenciado, que no buenas están. noches. Ah, lo siento mucho. Es que ¿Qué pasó, fíjese Julio? que Ah, yo sí estoy presente en su clase, pero no me asigné a estas secciones, entonces no he podido hacer el cambio. Entonces sí estoy presente y por eso sí me toma la asistencia. sí, con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre, su número carnet? 2010-16002. Victoria. Victoria. Ujú. Ahí se Victoria asigna. Chicay. XICAY. Ok, excelente. ¿Qué pasó, Juan José? Estaba levantando la mano. Hay un montón que levantaron la mano. Juan José y Usac. Dice, ¿quién es Usac? Se vino la Usac. Lick, licenciado, Cuénteme. disculpe, Juan José creo que fue uno de los primeros que habló, usted mencionó en la lista, pero como que no le funciona el micrófono, ese ruido que ha venido sonando desde que empezó usted a decir la lista. Sí, pero Juan José no lo encuentro aquí. ¿Cuál es su carnet, Juan José?
Escríbame. 72. Solo escríbame con gusto. Bueno, miren, pues. 90 11 072. Soy el tercero. Ah, ya sé. Sí, ya lo anoté, Juan José. Listo. ¿Qué pasó? Ya me voy. ¿Cuál es su carnet? Ya me quiero ir. Ajá. ¿Perdón? Sí, Aguilar González. Bueno. Yo también. Ya, no, Se me ya tomé nota. apagó mi micrófono. ¿Cuál es su número de carnet? O sea, sí, ya. 20 22 1 22 21. Ajá, dice el libro. Gladys Contreras. Fíjense, jóvenes, que yo las directrices de las tareas ya las di en clases. Voy a recapitular en clases presenciales. Entonces no me pidan directrices porque de verdad, los que quieran escuchar las directrices de las tareas, pues por lo menos tienen que llegar el día que yo lo voy a dar. Sí, o sea, de verdad. O sea, algunos que no llegan. Y se los voy a decir de una vez con toda honestidad. Es molesto que digan que no entienden un parcial cuando nunca llegan. Es molesto, o sea, es injusto que quieran hacerse un examen sin llegar. O sea, ¿en qué pueblo vivimos? O sea, es USAC. Entonces, aprovechen la virtualidad y se lo digo con todo el respeto del mundo, pero yo soy muy respetuoso, nunca les he faltado respeto. Trato de mantener la armonía, pero de verdad, hasta con dibujitos, el proceso para que sea entendible, porque de verdad tengo amigos que dan ese proceso y hablan y si entendió, bueno, y si no, no, ¿qué importa? Y yo quiero que por lo menos un poquito ustedes se lleven ilustradito ese tema y en sus privados les vaya bien y todo, porque de eso se trata. Pero por favor, lleguen a clases ustedes. No sean sinvergüenza los que no van. Y así quieren ganar un examen, no van a ganar. Ni aquí ni en China. Solo que sean jueces o que trabajen en rollo, pues puede ser. Pero de ahí, traten de, sí, es un tema de la conciencia. Feliz noche, que gane Guate y que Dios les bendiga. Ya empezó el partido, ¿ah? No estoy enojado. Buenas noches, pero no. De verdad, estoy tan Ayer tranquilo. estaba molesto. ¿Cómo estaba molesto? No, para nada. ¿Cómo? Angelique. Licenciado. Noche, licenciado. Buenas noches. Angelique. Ah, ¿por qué tomé asistencia? Porque le voy a dar una ponderación. Ahí les cuento. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Sí, licenciado. pero sí, acuérdese que se nos olvidan las cositas también. Bye, Muy bye. amable. Buenas noches. Noches, Lick. Adiós. Sí, licenciado. ¿Le puedo hacer una preguntita?